En este video les voy a mostrar cómo va según las carpetas que se van uniendo a lo que viene siendo la parte de alta o la parte de arriba del vestido, ¿sí? Entonces aquí estoy ampliando un poquito más el panorama para que se logre distinguir o ver lo que les voy a mencionar. Si ustedes han seguido todos los videos, y esto va para las personas que lo están haciendo, obviamente, esta carpeta aquí tengo marcado con este separador de puntos, tengo marcada la carpeta inicial. La carpeta inicial es la primera carpeta que se hizo completa con sus 11 vueltas, ¿ok? Es esta. Y si se acuerdan, en el video lo marqué, ¿sí? Después de esta hice otra carpeta y les mostré cómo se une, que viene siendo esta, ¿sí? Esta es la que va en la parte del hombro. Aquí está. Aquí podemos ver, ¿sí?, que la parte que está aquí es el hombro, ¿sí?, de un lado. Si nos pasamos del otro lado, yo les mostré cómo unir esta, ¿sí?, y este es el otro hombro, ¿sí? Y así unimos 6 carpetas. Van a quedar 3 por la parte de la espalda y 3 por la parte de enfrente. Estas 3 que se ven aquí, 1, 2 y 3, son por la parte de enfrente, ¿sí? Aquí esta va de un lado en un hombro, esta va del otro lado en un hombro y esta es la central, ¿sí? Esta es la que va en el pecho. Obviamente el cuello está aquí. Si ustedes ahorita ven al unir las carpetas que esta parte está muy amplia, está muy abierta, no se preocupen, vamos a hacer, pero ya al final, casi llegando al final del vestido, vamos a hacer un video en que les voy a explicar cómo cerrar aquí para que no se vea tan abierto, ¿sí? Esos ya son detalles finales. Ahorita lo que nos vamos a abocar es a la unión y distribución de estas carpetas. Eso es lo que quiero que se vea y que se entienda, ¿sí? Bueno, entonces aquí abajo o por la parte de atrás están las 3 carpetas, igual que aquí estas 3 de enfrente. Hay 3 del otro lado que van por la parte de la espalda. Son las 6 que se unieron para formar el contorno de lo que es el cuello, ¿sí? Bueno, ahora, en otro video les mostré cómo unir aquí abajo esta carpeta y esta, ¿sí? Después de esas 3, aquí va unida esta, lo que viene siendo, por ejemplo, esta carpeta aquí, que iría en esta parte, aquí, ¿sí? Y aquí hay que hacer las uniones, 1, 2 y 3 uniones de 3 lados. Y dejamos libres 3. Acuérdense que son hexágonos, ¿sí? Entonces aquí unimos 1, 2 y 3. Y vamos a dejar libre 1, 2 y 3, ¿sí? Que fue lo mismo que pasó con esta que tengo de este lado, ¿sí? Es igual, ¿sí? Por un lado, hagan de cuenta, este es el frente, ¿sí? Entonces, por el lado de la espalda se va a hacer exactamente lo mismo exactamente, ¿sí? Vamos a tener 3 carpetas, 1, 2 y 3, abajo de las 3 de arriba que forman el cuello, ¿sí? Vamos a tener 1, 2 y 3, ¿sí? Por debajo de las que tengo 1, 2 y 3 que forman parte del cuello, ¿sí? Esta ya no la uní, es para dar esta explicación y que ustedes vieran cómo es que, de dónde salió esta ya subí yo el video, ya lo tienen, de cómo se unen dos lados, ¿sí? Entonces lo mismo que vamos a hacer al unir estas 3 carpetas que son la parte de enfrente, 1, 2 y 3 son las mismas que vamos a hacer por la parte de la espalda, 3 también, ¿sí? Y al momento de unir, en el último video yo les mostré, al momento de unir esta carpeta con la que va por la parte de atrás, se va a unir este lado, ¿sí? Aquí yo tengo marcado este. Les recuerdo que absolutamente todas las uniones de las carpetitas
se hacen de un punto, desde un grupo de puntos PUB hasta el otro grupo del punto PUB, que son de un solo lado, ¿sí? Todos aquí están los puntos PUB y se unió hasta acá, que es el punto PUB, hasta acá, ¿sí? Aquí se unió y se continúa así atrás porque forma parte, la carpeta de atrás forma parte de la espalda, ¿sí? Lo mismo se va a hacer con aquella. Se va a unir esta carpeta de este lado, estos tres lados se van a unir de la forma que les he mostrado y aquí, cuando lleguen a los puntos PUB de acá, acá, ¿sí? Aquí va a ser la sisa, que va a ir marcada y con un separador de puntos igual que en este lado, ¿sí? Eso es por la parte de enfrente. Por la parte de atrás, pues sí, obviamente también va a ir su carpeta aquí, por la parte de atrás, y esta es la de enfrente, ¿sí? Y va a quedar así, ¿sí? Entonces, al momento de unirla aquí, entre estos puntos PUB de esta carpeta y los puntos PUB de esta vuelta, van a quedar aquí, cerrados y unidos porque son la sisa. Y entonces se va a unir esta carpeta, se va a cerrar 4. En lugar de 3, 1, 2, 3, se van a cerrar 4, ¿sí? Porque esta parte va a ir cerrada, igual que en esta carpeta, ¿sí? Se unieron 1, 2, 3 y 4. 4 lados. Y aquí igual, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Pero para hacer eso, necesitamos tener primero pegar una, que es la parte de la espalda, ¿sí? Y luego unir la de la parte de enfrente. Y al unir la parte de la de enfrente, entonces ahora sí vamos a unir 1, 2, 3 y 4 lados, ¿sí? Yo les dije que eran 3, 1, 2, 3, porque es poniendo la primera que va a formar parte de la espalda, la de atrás. 1, 2 y 3. Ya. Luego, para poner la carpeta de que va al frente, aquí, entonces van a ser 4. Ya van a ser 4. 1, 2, 3 y 4. 4 lados. Y van a quedar 2 libres, ¿sí? Aquí tienen que quedarles 2 libres. Igual que aquí quedaron 2 libres. 1 y 2, ¿sí? Y se unieron 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y quedaron estos 2 libres. Igual aquí deben de quedar estos 2 libres, ¿sí? Así es como deben de distribuir las carpetas al momento de estarlas uniendo. Y esta es la figura o esta es la forma en que les debe de quedar. Si no les queda así, es que algo están haciendo mal al momento de unirlos. Entonces, quien pueda sacarle una foto ahorita para que vean cómo van las tres estas, que son la parte de enfrente, hombro, hombro y el frente. Y luego las de atrás que están aquí, que son 3 también, hombro, hombro y espalda, ¿sí? Son 6. Y después aquí, a un lado, hay que unir una con 3 uniones, 1, 2 y 3. Y ya que está unida, van a unir la parte de que va hacia el frente, ¿sí? Y entonces van a hacer 4 uniones. 1, 2, 3 y 4. Hasta aquí nada más, ¿sí? ¿Sí? Va unida desde estos puntos PU a estos puntos PU. Y van a quedar libres sin unir 2 lados, para que quede igual que en este lado, ¿sí? 2 lados sin unir. Así es como les debe de quedar. Y si gustan, aquí pueden poner un separador para marcar la sisa, ¿sí? Es así como les debe de quedar. Esa forma, así exactamente les debe de quedar, ¿sí? Otra cosa importante. Si su talla es... A ver, aquí escuchen bien lo que les voy a decir. Si su talla es más grande
digamos, una talla 38, una talla 40 o una talla 42, ¿sí? Para las personas más robustas, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es lo mismo, nada más que de este lado, la sisa la van a recorrer hasta esta piña, ¿sí? O sea, aquí van a dejar libre sin unir esta parte adicional, porque si no, no les va a entrar bien el brazo. Entonces aquí, cuando estamos más gorditas, más llenitas, nuestros brazos son más gorditos, más rellenitos, ¿sí? Entonces este espacio no nos va a ser tan suficiente. Bueno, sí va a entrar el brazo, pero va a ahorcar aquí la axila, ¿sí? Entonces, si su talla es 38, 40 o 42, entonces van a dejar libre, en lugar de aquí, van a dejar libre nada más hasta llegar a esta piña y aquí hasta acá. Igual del otro lado, en lugar de hacer cerrar aquí a partir de estos puntos PU, no, los dejan libres y cierran a partir de la mitad de la piña hacia acá, ¿sí? Este tramo chiquito, nada más sería un tramo chiquito el que van a unir, ¿sí? De esta piña hacia acá, hasta los puntos PU de este lado. Y de aquí, de esta piña, a la mitad de esta piña, hasta los puntos PU que queden aquí, ¿sí? Y dejar libre esta parte, ¿sí? Para que tengan esa amplitud en las bocamangas, en la sisa, ¿sí? Eso es lo único que va a variar en tallas. Para todo lo demás, estas carpetas dan para ese tipo de tallas, ¿no? Y para las más delgaditas o más, su constitución física más delgada, pues esta blusa, esta blusa o este vestido por la parte de arriba que se está elaborando, pues es para las tallas 32, 34, 36 y 38. Hasta la 36. Y así son 38, 40 o 42. Entonces, a partir de esta piña, aquí a la mitad, a estos puntos PU van a cerrar, ¿sí? Y esto lo van a dejar abierto la mitad, ¿sí? Como quien dice. Igual de este lado, ¿sí? Está demasiado fácil, ¿eh? Pero aún así, quien tenga dudas me escribe y yo veo la forma de que lo entiendan, porque lo tienen que entender para que esto les quede bien, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quería explicarles en este video y sobre todo que se viera así, de esta forma, para que ustedes tengan más alcance de lo que se está haciendo y cómo se están uniendo cada hexágono o cada carpeta, ¿sí? Este es un vestido de puras carpetas. Es lo que están haciendo, un vestido de puras carpetitas unidas, ¿sí? Pero pues ya ven qué belleza se ve como en la fotografía, ¿no? Queda muy bello. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya que lo tengo aquí ahorita extendido, les voy a dar la medida aproximada de cómo me quedó a mí. Yo estoy trabajando con hilo cristal y con un gancho de aluminio del número 3. Eso ya también se los mencioné en el primer video, pero va de nuevo, ¿no? Entonces aquí nada más para que vean medida aproximada, ¿eh? No es que les quiera quedar igual a ustedes, porque todos, a ver, entendamos una cosa. Cada uno de nosotros tejemos de forma diferente. Algunos tejemos apretado, algunos tejemos soldados, algunos en lugar de tejer con gancho del número 2, estamos tejiendo con gancho del número 3 o del número 3,5 o hasta 4. ¿Sí? Entonces la puntada pues obviamente va a variar en cada persona según su forma de tejer y según el material que estén utilizando para hacerlo. Yo aquí nada más les voy a dar una medida aproximada, ¿sí? Entonces aquí, miren, de aquí a acá, que sería el ancho total de la blusa, obviamente va caída porque es suelta, no es totalmente que se vea pegada al cuerpo, ¿sí? No se ve que sea demasiado entallada,
para que me entiendan. Esto no es muy entallado, ¿sí? Entonces va la medida aquí, son 61 centímetros de ancho, pero porque es una prenda holgada, ¿sí? Para las más robustas o más delgaditas, pues les va a quedar esto perfecto, ¿eh? Para las más delgaditas, más finitas, pues les va a quedar bien porque es una blusa bastante, un vestido bastante holgado, que igual se pueden poner un cinturón, que sí lleva una correa, que después al final la vamos a hacer, pero eso ya son detalles finales. Sí, lleva una correa con 2 borlas al frente. Y ya vieron la fotografía, ¿sí? Y más o menos del hombro hacia abajo con estas 6 carpetas al frente y 6 carpetas atrás, 6 carpetas al frente, más o menos tiene de largo 50 y del hombro hacia abajo tiene de largo 54 centímetros, ¿sí? Si lo hago aquí con estas 2 carpetas unidas, ¿sí? Que sería el frente, el pecho hacia abajo con 2 carpetas unidas, son 41 centímetros de largo, ¿sí? Y repitiendo, son medidas aproximadas. No quiere decir que a ustedes les quede exactamente igual. No. Repitiendo, todos tejemos de forma diferente y a todos nos puede salir una diferencia de 1, 2 o 2,5 centímetros, sean más o sean menos. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora yo es unir esas 2 carpetas de la forma en que ya lo hemos estado haciendo en los anteriores videos, nada más que al unir la primera, al unir esta para que quede en la parte de la espalda, voy a unir 3 lados, 1, 2 y 3, y ya quedó la espalda. Y ahora al unir la parte de enfrente, voy a unir 1, 2, 3 y 4. El cuarto aquí tiene que quedar cerrado, Ojo, aquí tiene que quedar cerrado, ¿sí? Y si quiero que esté más amplio la forma de la sisa, que vaya más abajo, a mitad de esta piña que está aquí, hacia los puntos puff que salgan aquí, va a ir cerrado. Nada más, ¿sí? Y lo demás va a ir sin cerrar. De aquí a acá va a ir sin cerrar, ¿sí? Si no, pues hay que cerrar de estos puntos PUB a estos puntos PUB, obviamente queda cerrado. Igual que lo hice de este lado, ¿sí? Quedó cerrado este lado, quedó unido pues con la parte de atrás, ¿sí? Yo creo que sí está claro, ¿no? Y si no, bueno, pues me mandan, ya les dije, un comentario o preguntas. Yo trato de contestarles rápido, ¿sí? Pero aún aunque ustedes vean que no les contesto así tan inmediatamente como ustedes preguntan, me esperan tantito, pero yo estoy revisando mis comentarios día con día y cada vez que tengo oportunidad de hacerlo lo hago. A pesar de que estoy trabajando, créanme que me meto a ver quién comenta, quién pregunta, quién de todo, para que las pueda yo seguir guiando y las pueda yo seguir ayudando. Y porque aparte este proyecto, como los demás, pues lo tenemos que terminar, ¿sí? Entonces, pues así vamos a continuar tejiendo. Ya cuando tengamos unidas esas, entonces ya vamos a comenzar a unir de aquí. Una vez teniendo esto, 3 son 6, serían 6 por la parte de adelante, 6 carpetas y 6 carpetas por la parte de atrás, ya teniendo todo esto terminado y con este lado cerrado y el otro lado de allá cerrado, ¿sí? Y a partir de eso, entonces ahora sí vamos a continuar tejiendo ya hacia abajo, hacia abajo. Así es que cada vez que se teja o que se unan carpetas hacia abajo, va a quedar más amplio, va a tender a ser más amplio, ¿sí? Y ya uniendo estas 6 carpetas por delante y 6 por detrás, ya quedará terminado lo que es la parte de adelante, ¿sí? Todo lo que es el entalle, el tronco o como le quieran llamar, ya quedará terminado y ya a partir de estas 6 de adelante hacia abajo,
ya es la falda del vestido, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar con más videos y nos vemos en los próximos videos. Quien la está haciendo le va a quedar bellísimo, ¿eh? Como siempre les digo, ¿sí? Así es que vamos a continuar con más videos. Bye.